El tema de hoy dice, viviendo en la voluntad de Dios. Mateo 6:10 dice así, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a orar ahí en tu lugar, acompáñame en esta oración. Padre bendito, Padre santo, te damos gracias por este gran día que hemos dispuesto, Señor, para estar en tu presencia. Venimos agradecidos y con el anhelo y el deseo de escuchar tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Padre, que sea tu Espíritu Santo revelándonos aquello que nosotros necesitamos, Padre, que tu pueblo necesita. Señor, ten misericordia de tu siervo, Padre. Habla, que tu pueblo escucha, Señor. Nada somos sin ti, reconocemos nuestras debilidades, nuestras limitaciones, Padre. Nos encomendamos en tus manos, suplicando el poder del Espíritu Santo para poder compartir tu palabra, Señor, y para poder oírla y entenderla. Gracias por este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces Mateo 6:10 dice así, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, si has nacido en contexto religioso, de todas maneras esto lo has repetido yo creo que no menos de 100 veces, estoy seguro. Si no ha sido por voluntad propia, por lo menos como un castigo, porque eso usaba mi profesor de religión. Cuando no cumplíamos o llegábamos tarde, uno iba con la camisa sucia, las señoritas a veces no iban con su fusten, porque ella quería que se cuiden, porque las niñas a veces no usaban una prenda interior que iba encima detrás de la falda, dentro de la falda. Entonces ella exigía que las señoritas se abriguen, porque luego ustedes van a tener una experiencia fisiológica que va a ser dolorosa si no se cuidan. Así que ella, bueno, supongo que dispuso de enseñar eso como parte de su curso, qué sé yo, pero al fin y al cabo era bueno. Ella exigía, entonces cuando uno no cumplía esto, o los jóvenes no se abrigaban, porque también quería que vayamos con una cafarena. Estamos en la sierra, entonces si usábamos una cafarena, usábamos una camisa, teníamos que estar bien abrigados, porque luego decía, ustedes luego están mal y se siente que están mal en el salón. Entonces exigía, y si no lo hacíamos, nos exponíamos a repetir el Padre Nuestro unos 30 o 50 veces sobre una chapa. Entonces ese era el castigo creo que algunos que son todavía de mi temporada quizá conocen ese tipo de castigos. Bueno, los de ahora yo creo que no conocen. Y en esas repeticiones, en esa oración, el Padre Nuestro, que de hecho no la entendíamos, lo hacíamos automático, hay un pasaje importante, elemental, que debemos hoy entender. Dice así, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ese es parte, fragmento de lo que llamamos el Padre Nuestro. Pero aquí hay una solicitud, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero el problema es, ¿qué voluntad? Es el detalle. Decimos que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Pero el problema es que no conocemos la voluntad de Dios. Y la mayoría, que por lo menos no se inscribe en un curso bíblico, no conoce la voluntad de Dios. Es decir, no sabe cómo vivir. Y este pasaje dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y muchos se preguntan, ¿por qué seguimos mal si creemos en Dios? Si estoy yendo a la iglesia, estoy orando, creo que por lo menos estoy siendo fiel. ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué no están funcionando las cosas? ¿Por qué estoy experimentando ciertas caídas en mi vida? Es una de las razones fundamentales, es porque no vivimos conforme a su voluntad y tampoco la conocemos. Hoy vamos a ser claros, y estoy seguro que va a ayudarte mucho. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Ahora, si tú no lees la Biblia, no vas a conocer la voluntad de Dios. Ahora, un culto no es suficiente, porque de hecho vienes al culto, yo no sé cómo, quizá viniste luego de una riña en tu familia,
o viniste obligado, vayamos, ¿qué va a decir pastor? No sé. Entonces, como que no viene con esa concentración, con ese deseo. ¿Sabes cuándo uno entiende las cosas de Dios? Cuando tiene deseos. ¿Cuántos están aquí todavía? Ya, porque uno puede estar aquí en cuerpo, pero en alma lejos de este lugar, pensando en cómo vengarte del esposo luego del culto, si le vas a dar salado al almuerzo porque te llamó la atención en la mañana quizás. Entonces, hermano, ¿por qué seguimos mal? ¿Por qué no hemos cambiado? La pregunta es, ¿por qué no he cambiado si estoy en el culto ya casi 10 años o 5 años o algunos más tiempo? ¿Por qué no hay resultados? Una de las razones que estoy observando, y creo que es la respuesta, es que no conocemos la voluntad de Dios. Es decir, no conocemos la palabra de Dios. ¿Y por qué razón? Porque no hacemos discipulado, no hacemos estudio bíblico. Ese es el problema. ¿Amén? Y porque no sacamos tiempo. No es que no tengamos tiempo. El tiempo es, no sé qué ha pasado, pero el tiempo vuela rápido. Te descuidas un minuto, hermano, te empieza a ganar, ¿verdad? Pero a todo eso yo creo que hay un espacio para hacer un estudio bíblico y dedicarse y realmente, hermano, conocer la voluntad de Dios. Dios desea que conozcamos sus mandamientos y que la obedezcamos. Dice la Biblia en Juan 14, 21, el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, yo también lo amaré y me mostraré a él. Mira lo que dice, interesante. Juan 14, 21. Lea conmigo, dice. El que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Di conmigo, conocer. Dice, el que lo ama. Entonces, yo creo que no es suficiente saber que Dios existe. No es suficiente haberlo aceptado. Hermano, es necesario conocer sus mandamientos. Dios quiere que conozca sus mandamientos. Entonces, ¿por qué no hemos cambiado? ¿Por qué seguimos tal cual de hace 5 años atrás? Porque yo creo que lo cierto es que no conocemos sus mandamientos y si las conocemos no vivimos conforme a su palabra, a sus mandamientos. Porque dice la Biblia, el que realmente me ama, ¿cuántos aman al Señor? Yo no dudo que usted ame al Señor. Yo creo que si está aquí es porque ama al Señor. Si le buscas es un signo de que le amas. No creo que has venido forzado, alguien te apuntó en casa o el esposo te dijo, si no vas, te la vas a ver conmigo. No creo. Has venido por propia cuenta, creo. Pero ¿qué dice? El que realmente me ama, ¿qué dice? Conoce mis mandamientos. Aquí estamos porque amamos al Señor. No estamos porque nos hemos apuntado para ser parte de una religión. Ya les dije, mi persona no predica una religión. Creo que entendí claramente, yo sirvo al Señor. Él es mi rey, Él es mi Señor y espero que cada creyente también tenga ese deseo, esa intención. El Señor dice, el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Di conmigo, conocer y obedecer. Entonces, en primer lugar, ¿qué quiere Dios? Que conozca sus mandamientos. Pero ¿cómo conocemos sus mandamientos? Leyendo la Biblia. No hay otra forma. Uno no va a conocer los mandamientos del Señor yendo de peregrinaje a buscar a un señor tal, otro señor tal. Eso es fácil hacer. Es más, la gente hace por turismo, por curioso. Pero hermano, aquí está lo que Dios quiere que hagas. Es decir, aquí está su palabra. Si tú amas al Señor, tienes que leer la Biblia. ¿Cuántos aman al Señor? Que si es así, ¿quién va a amar? ¿No? Hermano, Dios quiere ayudarte. ¿Sabías que Dios quiere ayudarnos? Pero pensamos que Dios va a bajar y va a pagar tu deuda. Hermano, Dios quiere ayudarnos a través de su palabra. Ahí está frente a nosotros. Entonces, ¿qué dice el Señor? El que realmente me ama, conoce mis mandamientos. Conoce mis mandamientos. ¿Por qué le digo, hermano, memorice pasajes bíblicos? Ya va a empezar el hermano. Es que no, Dios quiere que lo conozcas. Eso no es mi voluntad. No es lo que yo quiero. Dios quiere que conozca su palabra. Y por eso insistimos, semana tras semana, haga estudio bíblico. Por eso le hemos asignado a un hermano que le va a apoyar. De hecho, también el hermano va a ser bendecido porque al enseñar, él va a aprender.
Si usted me ve repitiendo pasajes bíblicos de memoria, es porque he hecho el discipulado más de 100 veces. Obvio, lo he repetido tantas veces hasta sé dónde quedan los puntos, qué dibujos hay. No es que sea el más inteligente, sencillamente lo he hecho una y otra vez y he sido bendecido por esto. ¿Amén? Y usted dice, wow, no hay nada increíble ahí. Sencillamente, al ayudar a otros, me he ayudado a mí mismo. ¿Amén? Así que hermano, apúntese, diga hermano, yo quiero hacer. Solamente necesita 40 minutos a la semana para hacer un estudio, quedar con el hermano discipulador y que le ayude. Él va a aprender, usted aprende y si desea puede enseñar a otro. De manera que todos nos ayudamos. Porque ¿qué quiere el Señor? El que realmente me ama, conoce mis mandamientos, o sea, conoce mi palabra. ¿Están ahí todavía o no? El Señor lo dice, conoce mis mandamientos y los obedece. Conocer y obedecer. Mi Padre lo amará, dice, mi Padre amará al que me ame, yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo quieres entonces tener el amor de Dios? ¿Cómo quieres estar gozoso, contento en esa relación con el Señor? Porque ya les dije, se trata de una relación con el Señor. El que lee, el que ora, el que conoce, obedece, hermano, goza y disfruta de una buena relación, ¿sí o no? ¿Cómo uno lleva una buena relación conyugal? Cuando tú conoces, ya sabes que le gusta al esposo o que no le gusta a la esposa, qué sé yo, y cuando se conocen ambos, vive mejor, ¿sí o no? Que cuando no se conocen. Cuando no se conocen, andan discutiendo, es que no sabía que eras así, no pensé que no te bañabas y se quejan. Pero cuando ya se conocen, saben cómo llevarse mejor, ¿sí o no? Y tienen una buena relación. Entonces, para tener una buena relación con Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Cómo le vamos a decir? Venga a tu reino y hágase tu voluntad. ¿Qué voluntad? Si no conocemos su voluntad. Para hacer su voluntad, necesitamos conocer su palabra. Entonces, hacer la voluntad de Dios es indispensable en la fe cristiana. Mateo 7:21 dice, no todo el que me llame, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente, di conmigo verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo sabemos que estamos en el reino de Dios? ¿Cómo sabes tú que el Señor está reinando en tu vida? Quizá no está reinando o alguien más está reinando. Pregunto, ¿quién está reinando en tu vida? Cuando el Señor reina, obvio que hay prosperidad. No me refiero al dinero, me refiero a una vida realmente con los frutos del Espíritu Santo. Pero cuando el enemigo reina, obviamente ya sabemos cómo es una persona cuando el enemigo reina. Grita, insulta, zapatea, hace berrinches, pelea, discute, está triste, se amarga, se queja. Pero el que está con el Señor, ¿qué tiene? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, dominio propio, fe. Los 9 frutos del Espíritu Santo. O sea, la evidencia de que uno está lleno del Espíritu Santo es esa. Esos son los frutos. Pero cuando uno no vive lleno del Espíritu y alguien más está reinando, se nota en su comportamiento. ¿Amén? No en lo como viste. Uno puede venir con recatada, con falda, como las mujeres de Qatar, ¿verdad? Que solamente tus ojos. Pero ¿qué hay en tu corazón? Más allá del disfraz que uno lleva, a Dios le interesa tu carácter, tu comportamiento. ¿Amén? Y ese es el mensaje más valioso que Dios quiere dar al mundo. Entonces, hermanos amados, ¿quién está reinando en tu vida? ¿Cómo le vamos a decir, hermano, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad? Hermano, en primer lugar, su voluntad es que tú leas tu Biblia, conozcas los mandamientos del Señor, amén. Te las memorices, te las aprendas. ¿Dónde están? ¿Qué quiere el Señor? No va a ser fácil, pero no es imposible, amén. No es imposible. Entonces, cuando uno lee la Biblia, es confrontado, es cambiado, es iluminado, porque la Biblia dice que la palabra, ¿cómo es? Viva y eficaz. En otra versión dice, es viva y poderosa. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Entonces uno empieza a humillarse. El devocional de hoy, interesante, ¿verdad? ¿Cómo que Israel había dejado que se lleven el arca del pacto si eso representaba la presencia del Señor? Y no habían hecho el esfuerzo de recuperar. Hermano, la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Uno tiene que esforzarse para tener una relación mejor conyugal, por ejemplo. Sin esfuerzo no hay nada, ¿o sí? O compras el terreno y la casa se construye. No, hermano, se construye con esfuerzo, con sudor. Yo recuerdo haber construido la casa de mis padres. Yo tendría 12 años y la estaban construyendo. ¿Y qué sucedía? Lo hacíamos con adobes. Y teníamos que traer los adobes donde un volqueto lo dejaba a cierto lugar, a cierta distancia. Yo era muchacho, una carretilla, obviamente por un adolescente de 12 o 11 años, no era tan fácil. Pero ahí yo recuerdo haber cargado adobes, ¿no? Y como un muchacho siempre es imprudente y quería cargar hartos. Y terminaba ahí cargando adobes. Entonces toda construcción requiere esfuerzo. Para avanzar en tu relación con Dios, para mejorar tu relación con Dios, tienes que echarle ganas, hermano, amén. No va a ser mágico, no va a ser con una oración. La gente piensa que vas a una iglesia, brincas, saltas. De hecho, esas iglesias a veces yo pienso que no han entendido el evangelio. Piensan que por una imposición de manos uno está lleno del Espíritu Santo. Uno se llena del Espíritu cuando lee la palabra, amén. Y uno es cambiado cuando lee la palabra. Escúchame, hermano, si no lees, no haces estudio, no vas a cambiar nada. ¿Están ahí? No vas a cambiar. Yo no puedo cambiarte. Te puedo dar tantos consejos, mi palabra no tiene poder. Pero la palabra, cuando tú la lees, le das interés, te transforma. Es la palabra quien hace su obra. Pero ¿qué pasa si no leemos? O si leemos nada más una vez a la semana, y eso a las justas. Entonces, hermano, es importante conocer. Por eso el Señor lo dice, el que me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Y también dice Mateo 7:21, no todo el que me llama Señor, Señor. Eso es fácil. En todas las iglesias hoy día, Señor, Señor. Pero ¿cuántos de esas personas que le dicen Señor, Señor, realmente están en el reino? Estar en el reino significa que el Señor está reinando en sus vidas. ¿Quién está reinando en tu vida? ¿Tú, el enemigo, o quizá el Señor? No sé. Uno tiene que elegir esto. Por eso esta oración tiene mucha importancia. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y una de las voluntades de Dios es que tú leas tu Biblia. O la tenemos como amuleto. Hermano, la Biblia no es un amuleto que solamente la buscas cuando te asustas de noche. O duermes con tu Biblia en tu cabecera para no tener buenos sueños o malos sueños. Hermano, lea. Entonces, solo entrarán, ¿qué dice? ¿Están ahí conmigo? Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es su voluntad? Según lo que hemos leído, Juan 14:21, es que tú conozcas la palabra de Dios. Amén. Y la obedezcas. Hagamos entonces lo que dice su palabra. Lucas 6:41 dice entonces, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Mira, ¿por qué me llaman, dice el Señor? Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Que se supone que a un Señor se le obedece. A un Señor se le obedece. Imagínate, cuando uno trabaja para ti, lo primero que debe hacer, le debe obediencia a su jefe, ¿sí o no? ¿Sí? Lo primero es obediencia. Alguien contrató, no recuerdo, no sé si lo contó Kenji, y él dice así, que había un señor que estaba contratando personal y muchos venían con grandes títulos, certificados, con un file enorme, ya dando a conocer sus conocimientos profesionales, realmente amplias, grandes, ya, y vino uno de toda la cola y le dijo, ¿tú qué sabes hacer? ¿Dónde están tus documentos?
Bueno, en primer lugar, no tengo, lo único que sé hacer es obedecer, contratado. Y lo contrató este. Porque gran parte, dice, de profesionales, lo que no sabe es obedecer. O sea, no se acatan a las reglas de una empresa, una institución. Siempre van de relajo, no trabajan como deben ser. Así que este señor sabía, por eso contrató a ese que sabía obedecer, ¿no? Y estaba buscando gente que le obedezca. El Señor está buscando también en su reino gente que le obedezca. Esa gente que obedece es la luz y la sal. Por eso dice este pasaje, mira, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Porque a un Señor se le obedece, a un Señor se le sujeta, hacemos lo que Él nos dice. Entonces la voluntad de Dios son los planos para tu vida. Ahora no obedecemos por gusto, porque ahí están los planos para que tú construyas una buena vida. ¿Cuántos quieren una mejor vida? Obvio, cuando uno llega al Señor, Dios quiere lo mejor para tu vida. Pero ¿sabías que aquí están los planos para que tengas una vida mejor? Hermano, no vas a poder construir una mejor vida si tú no lees los planos. Aquí están, en cada página están los planos cómo construir una mejor vida. Así que no se enoje cuando yo le digo lea, cuando le insisto haga estudio. Aquí están los planos. ¿Cómo quieres una mejor vida, hermano? ¿Cómo quieres que tu matrimonio se resuelva, se solucione, que tengas una mejor relación? Si aquí están los planos. Si no lees, por más que ores, no va a pasar nada. Hay iglesias donde ayunan una semana, pero no leen. Andan predicando lo que soñaron, lo que alucinaron luego de no haber comido una semana. Obvio, cuando uno no come una semana entra en debilidad, tiene cualquier alucinación. La oración es buena mientras que haya palabra, hermano. Amén. La oración es muy buena, definitivamente. Pero si no le incluyes palabra, no hay nada. Dos cosas elementales en la fe cristiana: oración y lectura de la palabra. Así que, hermano, tenemos que leer, insisto, leamos. Aquí están los planos para construir una mejor vida. Amén. Aquí están los planos, cómo Dios quiere que tú seas. ¿Cómo vas a saber su voluntad si tú no lees los planos? Si no leemos entonces la Biblia por gusto, porque somos un grupo de personas que tienen tiempo para estar aquí perdiéndola. Nos reunimos aquí para conocer su voluntad. Amén. Entonces, amado hermano, lea. Si usted no ha cambiado, si no hay resultados en su vida, es que no está acudiendo a los planos. Aquí leemos entonces cómo se vive. Voy a ver cómo se vive. ¿Cómo debo tratar a mi esposa? Ahí dice, maridos, amad a vuestras mujeres. No seáis ásperos con ellas. Ya, así dice el Señor, ¿ves? Esposas, respeten a sus esposos. Para que los demás, dice, sean ganados sin palabra. Al ver, dice, el carácter o el trato respetuoso que tú le das a tu esposo. Ahí están los planos. Entonces, no vamos a poder construir nada bueno si no leemos, si solamente oras. La oración, en cierta medida, te voy a decir, trae satisfacción. A veces satisfacción emocional. La gente te has dado cuenta que brinca, llora, se emociona. Y con la música es una buena combinación. Hay gente que hace eso horas, pero llega a casa, termina peleándose. No hay nada. Eso es un engaño, una mentira. Yo he ido a reuniones así, donde el pastor grita, zapatea, brinca, la gente se tira al piso y están profetizando cualquier cosa, pero nada de la palabra. Y luego en casa esas personas, esas señoras, con la lengua larga, andan ofendiendo al esposo, a la esposa, hablan lenguas en casa. Hermano, eso es triste la cosa. ¿Sabes por qué? Porque no hay buena doctrina, no hay buena enseñanza. ¿Qué andan? ¿Sabes qué predica? Es que soñé anoche que fui al infierno y me encontré con Michael Jackson. Esa gente dice soñadores, dice la Biblia. Por eso es importante que el creyente en los últimos tiempos, ahora más que nunca, tiene que leer la Biblia. ¿Amén? ¿Quieres resultados? Lea la Biblia. No va a ser fácil. Sería bueno, ¿verdad? ¿Quiénes se llenan del Espíritu? Venga. Y tiran al piso a la gente. Piensan que está lleno. Luego no tiene nada. La emoción es temporal, momentánea.
La Biblia, la palabra de Dios permanece, te cambia, te confronta. Por eso es importante que tú hagas estudio. Lo siento, pero voy a insistir por tu propio bien. Amén. Voy a insistir por tu propio bien, haga lo posible, hermano. Haga lo posible. ¿Sabes por qué pedimos que lo hagan de dos? Porque a veces uno solo quizá no lo entiende o uno le puede ayudar. La vida de dos son mejor que uno. Uno le ayuda pues a seguir adelante. Por eso hemos asignado a gente que creemos que está en la capacidad de enseñar para que puedan ayudar a los demás. De manera que todos los hermanos aquí sean entrenados y sean transformados por la palabra. Yo no voy a poder cambiarte. Por más que te regañe, te aconseje, hermano. Es la palabra quien tiene poder. Por eso es viva y eficaz, más cortante. ¿Quieres transformación? Lea su Biblia. Mala noticia para los que no nos gusta leer, ¿verdad? Nos gustaría que sea mágico. Hermano, ore por mí, cámbiame, ¿no? Sería bueno. Alguien me dijo así, hermano, ponme tu mano y tírame al piso y cámbiame. No es así. Uno tiene que dar su parte. ¿Cómo yo dejé el alcohol, por ejemplo? Tuve que dar de mi parte, pues. Escapaba. ¿Sabes cómo uno deja el alcohol? Escapando. Es fácil. Así de simple, escapando. Estaban los amigos con mi Biblia ahí. Yo bebo esto. No bebo lo otro. Así que, amados hermanos, lea su Biblia. Entonces el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Y qué dice el Señor? Conoce mis mandamientos. Parafraseado, lee tu Biblia, dice el Señor. Amén. Dile al que está a tu lado, lee tu Biblia. Lo dice el Señor. Ahí está. Es la voluntad de Dios. Así que cuando yo le insisto, haga estudio, no es mi voluntad. No es mía. Dios quiere entrenarte, capacitarte para que vivas mejor. Entonces la voluntad de Dios, entonces, son los planos para tu vida. Aquí está. ¿Quieres ser cambiados? Aquí está cómo cambiar. Amén. Pero qué tedioso, ¿verdad? No hay con dibujos. Es que no nos gusta leer. A la gente no le gusta leer, hermano. Pero debemos orar para el Señor, ayúdame a sacar tiempo. El enemigo no quiere. Tiene cita a las 5:30, te va a hacer dormir. Alguien dijo así, dice que el enemigo echa polvitos. Se para detrás de ti y te hace dormir en la iglesia, te hace dormir cuando lees la Biblia, ¿no? Cuando tienes que despertar para el estudio 5 de la mañana, te echa y te duermes en ahí, ¿no? Así que, hermano, tenemos que, obviamente, tomar medidas. Si vas a despertar 5 de la mañana, no duermas a la 1:30, que vas a poder madrugar así. Para madrugar tienes que dormir pues 10 de la noche, ¿sí o no? Obviamente. Y dejar las redes sociales, pues. Porque algunos se duermen porque son noqueados por el celular. Hermano, duerma bien. Entonces, Lucas 6:47 dice, hablando de construcciones, hablando de planos, les voy a dar un ejemplo del que viene a mí, escucha y obedece mis enseñanzas. El Señor dice, les voy a dar un ejemplo del que escucha y obedece mis enseñanzas. Es como el que construyó una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra la casa, pero no pudo destruirla porque la casa estaba bien construida. ¿Cómo se construye bien? Con la palabra. La roca es Cristo y Cristo es la palabra. Así que si quieres construir bien, tienes que construir con el manual, con los planos, amén, para que no caiga. Para el cristiano no está absuelto los problemas. El cristiano va a tener igual problemas, vendrán tormentas, pero no se va a caer aquel que está construyendo bien, aquel que conoce de construcciones, amén. Pero ¿qué sucede a aquel que no lee, no obedece? 49. En cambio, el que escucha mis enseñanzas y no las obedece, es como el que construyó su casa sin poner cimientos. Viene la inundación y el río, golpeó la casa e inmediatamente la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. ¿Sabías que en el ámbito cristiano incluso hay creyentes que se están separando? Cristianos se están divorciando, hermano. Eso dice la encuesta.
Pero ya veo por qué están construyendo sobre nada, sobre emociones. Yo soy un tipo emotivo, pero jamás puedo reemplazar la fe por la emoción. Es momentáneo, yo soy un tipo muy emotivo, pero no puedo confundir. Fe es fe, emoción es emoción. Puedes alabar a Dios con emociones, pero no puede ser basta las emociones. Por eso la iglesia meramente emocional es vulnerable. Un momento está llena, le pasa algo al creyente, termina maldiciendo a la iglesia y se retira. Pero el creyente que lee la Biblia no cae. Buenos cimientos, buena doctrina, buena palabra, ¿sí o no? Así que lea, hermano. Ahí está su Biblia. ¿O quién no tiene Biblia? Ya le dije, si no tiene, le regalo una Biblia al que no tiene. Pero yo creo que aquí tenemos por lo menos más de uno en casa, hermano. Así que si quieres construir bien, revisa, hermano, los planos. Aquí están. Cómo construir una vida sólida. Pero a la gente le gusta palabra buena, no. Peor aún este tiempo, hermano. Pero tenemos que leer. Ahora, dejar la palabra de Dios trajo consecuencias fatales para el pueblo de Dios en el pasado. Ahí está Israel. ¿Quieres saber cómo se fracasa? Entre las 1000 maneras de fracasar es dejar la palabra, no hacer estudio bíblico, no darle interés a la palabra. Ahí están 1000 maneras de fracasar. Israel fracasó. Mira, Israel terminó en ruinas. Ahí está la evidencia, en una carta que Nehemías recibió, un informe de cómo estaba. Nehemías estaba en Babilonia, ¿ya? Pero le contaron sus hermanos, o sea, los residentes que habían quedado luego de la deportación a Babilonia, le dan el informe, le dicen a Nehemías, ellos me dijeron, los judíos que sobrevivieron al cautiverio, porque la mayoría fue llevado cautivo a Babilonia, por desobedientes, ¿por qué no guardaron la palabra del Señor? Están en graves dificultades. ¿Cómo estaban? En graves dificultades. Cristiano que no lee, no hace estudio, está en graves dificultades. No sabe cómo hacer las cosas. No sabe qué le corresponde como varón. O qué papel le corresponde como mujer. ¿Qué tiene que hacer? Pero la Biblia es hermosa. Varones, esposos, amen a su esposa. Trátenlas como vaso frágil. Hermanas, ¿están ahí o no? ¿Ves? No sean ásperos con ella. Ahí están. Qué tremendo. Pues, ¿cómo estaba Israel? En graves dificultades. Las murallas de Jerusalén continúan derribadas, sus puertas consumidas por el fuego. Israel había quedado devastada. Estaba en ruinas. Y hay creyentes así en ruinas. Conozco creyentes que al final, ¿para qué voy a la iglesia? De nada me sirvió. Ahora soy feliz bebiendo, así se dedica. Ahora soy libre, pero tú ves en el fondo lo que llevan. Así que, amado hermano, no juguemos con el hecho de dejar la palabra. ¿Sabes por qué Israel estaba ahí? Sigamos leyendo. Fueron advertidos. Jeremías 29:19 dice, esto sucederá porque ustedes no han hecho caso a mis palabras. ¿Qué? No han hecho caso a mis palabras. ¿Por qué habían terminado en esa terrible devastación? ¿Por qué estaba en ruinas ese pueblo? ¿Por qué? Esto les sucederá porque ustedes no han hecho caso a mis palabras, que repetidamente les envié por medio de mis siervos los profetas, dice el Señor. ¿Por qué estoy aquí? No soy profeta, nada. Pero leo la Biblia para informárselo. Hermano, lea. No vamos a llegar lejos, si no. Conozco la vida cristiana desde que tengo uso de razón. Me entregué al Señor a los 8 años. Y conozco muchos creyentes que están fuera de la iglesia. Ahora se dedican al mundo. Sus hijos no conocen al Señor. Así conozco cristianos, hermano. Cristianos con los cuales he crecido en la escuela dominical. Con los que alabamos al Señor. Ahora no quieren saber nada de la iglesia. Viven bebiendo, en peleas, en divorcios, separaciones, en todo lo del mundo. Y cuando se sienten penosos, quizá ese momento oran. Alguna vez alguien me llamó, me dijo, ora por mí, ya habrá tiempo para volver, así me dicen. Alguien me dijo también, dame 3 añitos más, déjame pecar, luego vendré a la iglesia. Y no llegó 3 años. Hermano, así es.
Pero qué hermoso una vida firme, constante hasta el final. Pero ¿por qué acabó Israel en esa devastación terrible? Sus habitantes, Jerusalén, Judea estaba en Babilonia exportado. O sea, estaban presos ahí. Los que habían quedado estaban obviamente pues viviendo entre escombros. Pregunto, ¿cómo estamos viviendo hasta el momento? Yo le aseguro, su vida está a la medida de cuánto conoce la palabra. Así está. Cuando uno conoce bien la palabra, sabe lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que perdonar, sabe que tiene que dejar de gritar, sabe que tiene que negociar con su pareja de manera adecuada. Porque aquí están los valores para el cristiano. El que no conoce entonces, ¿qué hace? Actúa conforme a los valores de este mundo, del enemigo. Insulta, ofiende, pelea, de todo, ¿verdad? Pero cuando sabes, conoces las Escrituras, sabes lo que tienes que hacer frente a una crisis. Qué hermoso. ¿Qué más? No tomaron en cuenta la palabra de Dios. Jeremías 26:4 dice, les dirás que dice el Señor, si no me obedecen, ni viven de acuerdo con las leyes que les he dado, ni hacen caso a las palabras de mis siervos los profetas, que he estado enviando una y otra vez, di conmigo, una y otra vez, a quien ustedes no han obedecido. Lee, hermano, el libro de Jeremías, es tremendo. Hoy día estaba leyendo parte de ello, me ha sacudido, hermano. Israel terminó devastado. ¿Leyeron, hermano, Deuteronomio? Ahí está, maldiciones y bendiciones. ¿Quién elige eso en su vida? Uno mismo elige. No es que dejas de venir a la iglesia y Dios te agarra su varita y te maldice, eso no es así. Uno mismo, hermano, empieza a enfriarse. ¿Y quién empieza a reinar? El enemigo empieza a reinar en tu vida. Gana terreno en tu corazón, actúas conforme el enemigo dice en tu corazón. Amén. O tu carne. Te recuerdas las ofensas del pasado, escarbas lo que te hicieron. Pero qué bueno, hermano, cuando el creyente empieza a enterrar su pasado y empieza a descubrir su vida nueva. Amén. Pero ¿cómo así? Construyendo su vida con la palabra del Señor. Entonces no es broma. Lo de la palabra, lo del estudio, no es juego, hermano. Pero qué hermoso es cuando los creyentes constantemente buscan de la palabra. Eso he experimentado. Conocen lo que tienen que hacer. No son perfectos, pero saben lo que tienen que hacer. Por lo menos lo intentan. No se dan por vencidos. No dicen, bueno, no lo logré. Creo que la iglesia no es para mí y se rinden. Sino que le echan ganas y realmente consiguen resultados. Hermano, Dios desea lo mejor para tu vida. Dile al que está a tu lado, Dios desea lo mejor para tu vida. ¿Pero qué vas a hacer? Coge el manual, lea su Biblia, lea el mapa, lea los planos. Aquí está, lo siento. No es una oración y se soluciona, no, así no se soluciona. Pensamos, hermano, ore por mí, visíteme. Yo puedo orar por usted. Pero si no da de su parte, no va a pasar nada. Es como el médico. Imagínate, el médico te receta pastillas, por ejemplo. Te receta, tienes que tomar a tal. Si sigue los pasos, ¿funciona o no? Pero ¿qué tal te da pastillas el médico y tú no tomas? ¿Va a funcionar? Va a ser por gusto. Va a ser en vano. Así que cuando el Señor te llama, ya identifica lo que tú tienes, eres pecador, te perdona, te limpia y te da tu receta. Aquí está. Vas a tomar todos los días. Yujú, ¿están ahí o no? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Lo de leer la Biblia no es una broma, hermano. Pensamos que al pastor se le ocurrió en la mañana, seguro no tiene nada que hacer, ahora discutí con su esposa, ahora nos pone una carga encima. No es una carga, es que Dios quiere trabajar en tu vida. Le has pedido ayuda, aquí está la ayuda, amén. Le ha dicho el Señor, ayúdame, quiero cambiar. El Señor dice, toma. Y tú no quieres, te molestas. Ya va a empezar. Me cambio de iglesia mejor. Donde brinquemos, saltemos, lloremos, ya. Eso no funciona. De hecho, ahí hay hipocresía. La gente habla en lenguas, la gente tiene faldas, pero dentro, ¿cómo están? Ese es el problema. ¿Sabes por qué? Porque no hay buena enseñanza, puramente emocional. Ese es el problema. ¿Y la iglesia está contagiándose de eso o no? Cientos de iglesias donde brincan, saltan, buena música, pero hay mala enseñanza.
porque han dejado las Escrituras. Amén. Por eso la Biblia le llama apostasía. Y en Timoteo dice, llegará el momento donde ya no querrán escuchar palabras sanas, querrán escuchar lo que les gusta, lo que les satisface. Entonces eso se llama apostasía. La iglesia va a ingresar a esa dimensión, donde literal esto está a un lado. Vendrán esos profetas a decir, he soñado que el Señor quiere usarte en China y te manda, pero no conoces nada de la palabra. Uno le va a enseñar a hacer brincar a la gente, a enseñar a danzar en espíritu, dice. Hermano, esos son, literal, a veces, tengo temor de esto, ¿sabes? Porque es probable que hasta el enemigo esté ingresando. Porque eso hacen las religiones paganas, esas experiencias, y es peligroso que hayan permitido a la iglesia ingresar ese tipo de actividades dentro de la iglesia. Es sospechoso, donde la gente brinca como monos, aúlla. Eso ya no es del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque a esa gente le gusta hacer eso, pero no le gusta estudiar la palabra. Le gusta revelaciones, sueños, uno que otro pasaje así sacado de contexto, y la gente dice amén, amén, y no entiende. Por eso queremos advertir, hermano, lea su Biblia, amén. Cualquier iglesia que no lea, hermano, está expuesta a caer en esa apostasía. Ya lo hemos visto, hermano. En la historia del cristianismo ha pasado. No hay palabra, la iglesia se pierde, ¿o no? La iglesia se corrompe. ¿Qué cosa vio Wycliffe, John Hus, Lutero? ¿Qué cosa vieron? Vieron corrupción en la iglesia. ¿Sabes por qué? Por falta de la palabra. Le estaban vendiendo la salvación. ¿Qué te parece? Un gran negocio, hermano. La salvación era vendida, pero Lutero descubrió que era gratuita. Cuando se levantó, el enemigo no la quería, pues, por eso excomulgaron a Alemania. Es una historia larga, hermano. Pero ¿sabes por qué? Por falta de la palabra. Así que, hermano, dejar la palabra es un riesgo terrible. Ya vemos la historia de Israel. No voy a resumir, porque es larga esa historia, son varios libros. Teníamos que leer Reyes, teníamos que leer Isaías, Jeremías. Ahí están todas las advertencias. Y siempre, ¿sabes qué? Ha sido por dejar la palabra. ¿Cuándo había avivamiento? No cuando viene un loco ahí hablando en lenguas. Hubo avivamiento, ¿recuerdas en los tiempos de Josafat? ¿Recuerdas que les enseñé esto? Cuando Josafat eligió a personas para discipular a todo su reino, y hubo realmente avivamiento, ¿sí o no? La gente obedecía, era un país próspero. Otro avivamiento en los tiempos de Ezequías y otro más grande en los tiempos de Josías. Josías encontró el libro, hermano, ¿qué hizo? Reordenó su reino, hermano, hizo una Pascua enorme, ese reino fue fructífero. Dios le dijo a Jeremías, a Josías, mientras tú vivas, no vendrán todas las maldiciones que están prescritas. Y él murió en paz, tú vas a morir en paz, le dijo a Josías. Y murió en paz. Pero luego, hermano, sus hijos dejaron la palabra. Hermano, haga algo para que sus hijos conozcan al Señor, amén. Ahora hay tanto material, ¿o no? Tenemos devocionales, tenemos revistas. Hermano, ¿hay Biblia en audio o no? Hermano, me encanta la Biblia dramatizada. ¿Les he mandado al grupo o no? No me digan que no les he mandado, está escrito en el libro, hermano. Ahí, apuntado, el hermano mandó. ¿No le has descargado? Ya eso, yo creo que irresponsabilidad. Que has preferido ver un meme, tal vez, no sé. Es que los creyentes de ahora están detrás de memes cristianos. Está bien para un rato, pero todo el tiempo, hermano, la palabra es importante, amados hermanos. Amén. Queremos que haya avivamiento. No ver avivamiento porque aquí me paro a gritar y hablo en lengua, le sacudo, le tiro al piso. Eso no es avivamiento. Literal, eso está trayendo tropiezo a la iglesia. Parece que a la gente le gusta lo emocional, pues. ¿Sí o no? Pero no le gusta. ¿Pero qué trae cambios verdaderos? Escúchame, cambios verdaderos trae la palabra del Señor. Lo otro trae hipocresía, gente llorando, brincando, y nunca ha cambiado. Gente con falda, gente con terno, pero nunca cambia. Sigue igual. Te podría traer cientos de evidencias. De hecho, un día visité un policía, me dijo, ay, ¿tú también eres cristiano? Me dice, sí, ¿por qué? Mi vecino es cristiano. ¿Y qué? Si supieras,
ya no quiero mencionar, pero me contó cosas terribles. De ese pastor. Yo no quisiera eso para mi vida, tengo vecinos. Entonces, amado hermano, pero ¿sabes por qué? Obvio, porque sabía de qué contexto vienen esos pastores. No le han dado buena enseñanza. Por eso insisto, hermanos que están aquí, hermanos que escuchan el mensaje, lean la Biblia. La apostasía está relacionado a la falta, a la carencia de la palabra. Amén. Así que, hermano, pero qué hermoso que hoy, en este tiempo, tenemos Biblias de todos tamaños, de todos colores, de todas las versiones posibles, ¿o no? Así que no puede quejarse, mi Biblia pesa. Hermano, una señora estamos discipulando y le saca su Biblia. ¿En serio? Me dice, sí. Una bibliota así tremenda. Le estábamos haciendo así, le digo, no necesitas sacar esta, y le regalé uno pequeño. Es igual, tenía dudas, léalo. Y leímos porque tenía desconfianza. Obvio, con tanta cosa que hay, siempre desconfía uno. Está bien esto. Así que con su Biblia, tremenda Biblia, unas hojas así, no había ni espacio en la mesa para poner la hoja de la ficha del estudio. Pero hicimos ahí. Y le encantó. Luego cuando se dio cuenta que era otra versión, pero dice lo mismo, le regalé uno. Y se quedó contenta. Hermano, la gente necesita de la palabra. Amén. Así que estudia, aprenda y enseña a otros. Sáquese de la mente, no estamos predicando religiones. Dile, quiero hablarte de Cristo. Pablo dijo esto, todo lo he tirado por basura para ganar a Cristo, dijo él, ¿o no? Había dejado, él era un hombre hiperreligioso, judío de judíos, fariseo de fariseos, llevaba en el alma su denominación. Fariseo el tipo, ¿sí o no? Fariseo. Había dos denominaciones grandes en ese momento, saduceos y fariseos. Él era un fariseo hasta los tuétanos. Pero cuando conoció al Señor, dejó todo esto, decidió predicar a Cristo. Amén. Y cuando la gente quería seguir, le digo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? No me sigan a mí, sigan al Señor. Felizmente no he bautizado a nadie, porque la gente siempre tiene esa tendencia. Soy de tal religión, soy de otra, y ni siquiera conocen al Señor. O me he cambiado. Esos son chistes de gente inmadura, que no conoce la palabra. Por eso, hermano, lea la Biblia, insisto, amén. Le da hasta el cansancio, hasta que me diga, hermano, si estoy leyendo, hermano. Ya vamos a pedir informes de los que les hemos asignado la tarea. Si no se ha podido ir con uno, hay otros hermanos, amén. Sé que hay hermanos que tal vez no dan su tiempo, no tienen el interés. Bueno, que se lo pierdan, ¿estamos? Siempre habrá alguien que quiere, pues. Siempre habrá alguien que ama la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, la voluntad de Dios es lo mejor. ¿Estamos? ¿Cuántos creen esto? Jeremías 29:11 dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. Dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. ¿Cómo son los planes de Dios? Son buenos. Romanos 12:2 dice, su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Quién no quiere eso, hermano? Pero ¿dónde encontramos su buena voluntad? No solo es importante saber que es buena, agradable y perfecta. ¿De qué sirve que yo sé, pero no la vivo? ¿De qué sirve que yo sé que la voluntad de Dios es buena? Dios tiene grandes planes para mí, pero si no vivo en sus planes. ¿Pero cómo vivir en sus planes? Lo sientes, siempre vamos a volver a lo mismo. Tienes que leer la Biblia, ahí está. ¿Sabes qué tienes que hacer? La gran parte de personas, con disculpa de los menores, tienen problemas conyugales, asuntos de carácter, asuntos sexuales, cuando en la Biblia dice cómo se tienen que hacer las cosas. Ahí está. ¿Y por qué nos llevamos mal? Porque no conocemos la palabra. Amén. Vivimos mal, no disfrutamos una buena relación, estamos sobreviviendo. Oh, bueno, hermano, ahí le voy. Bueno, no sé, bueno, supongo, estoy cargando mi cruz, algunos dicen, ¿no? Cuando debería ser realmente, pues realmente me está yendo bien. Entonces, amado hermano, pero ¿dónde están esas instrucciones? Están en la palabra de Dios. Leamos. ¿Qué dice entonces? Jeremías 29:11. Sé muy bien los planes que tengo para ustedes, le dice al pueblo en ese momento. Dice el Señor, son planes para su bienestar. ¿Qué quiere Dios para ti? Bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza.
¿Quieres lo mejor para tu vida? Ya sabes lo que tienes que hacer. Amén. La palabra de Dios está a nuestro alcance. Ya falta una palabra. Deuteronomio 30:14. Porque la palabra está, ¿qué dice? Muy cerca de ti, en tu boca y en tu interior para que la obedezcas. Los pasajes anteriores dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién lo va a traer para que lo obedezca? Tampoco está, dice, al otro lado del mar para que diga, ¿quién va a viajar hasta ahí para que me lo traiga? La palabra está, dice, cerca de ti. Ahí la tienes, mira, incluso impreso, si no has traído Biblia. Ahí está. Entonces no puede decir, Señor, bueno, ¿cuándo me va a ayudar? El Señor quiere ayudarte este momento, amén. Ahí está. No nos ha desamparado, hermano. El consejo del Señor es lo mejor que uno puede tener. Así que entonces, porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu interior para que lo obedezcas. Entonces, la palabra de Dios nos capacita. No estamos aquí perdiendo el tiempo. Bueno, no tengo nada que hacer. Bueno, iré un rato a escuchar a ese loco. No, hermano. Nos capacitamos. ¿Cuántos creen que la capacitación es necesaria? Cualquier persona que se capacita en negocios, en asuntos profesionales o en cualquier índole, hermano, le va bien. ¿Sí o no? Si tienes un negocio, te capacitas, te va a ir bien, pues. Y eso es, creo que, evidente. Según Timoteo 3:10 dice, toda la escritura, ¿qué dice? Es un mensaje enviado por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y mostrar a la gente, mira esta parte, mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. ¿Para qué estamos aquí? Para saber cómo Dios quiere que vivamos. Ahí está. ¿Pero dónde la encontramos? En la palabra. Por eso insistimos que lea hasta el cansancio, aunque se moleste, pero estoy seguro que va a reaccionar, decir, tengo que hacerla. Y va a ver cómo su vida va a empezar a dar frutos, hermano, porque la palabra es poderosa. Verso 17. Con las escrituras, ¿está conmigo ahí o no? Con las escrituras, un siervo de Dios estará listo y completamente capacitado para toda buena obra. Capacitado para una buena relación conyugal, capacitado para ser un buen empresario, capacitado para ser un buen profesional. Ahí está, lo tiene, hermano. Lea, busque constantemente. Creo que tenemos una herramienta, el devocional, gracias a Dios. Para que no me diga, hermano, yo no sé qué leer, es que no entiendo. En el devocional le dice que va a leer, si no lo he entendido, luego le explica lo que significa, más o menos. Entonces, hermano, ahí lo tiene. ¿Tenemos tanta herramienta o no? Sí, el problema es que no le damos lugar. Entonces, hermano, la obediencia produce bendiciones. Di conmigo, la obediencia produce bendiciones, cambio, sanidad, transformación. ¿Quieres sanar? La palabra es importante. ¿Quieres ser transformado? Hermano, no puedo conmigo mismo, ni siquiera me soporto yo mismo. Ahí está. La palabra de Dios le puede cambiar. Josué 1:8 dice, estudia, ¿qué dice? Constantemente este libro de instrucción. Qué hermoso en esta versión. En otra versión dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En esta versión dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Di conmigo, constantemente. ¿Qué más dice? Medite en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí esté escrito. Solo entonces, di conmigo, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Solo entonces cambiarás, solo entonces sanarás. ¿Por qué seguimos con las mismas heridas? Sigue siendo el mismo resentido. ¿Quieres vivir así? No sé. Conozco personas adultas, actúan como niños. Sean varones, mujeres, no cambian, resentidos. Imagínate, personas de 60 años, un resentido o una resentida. Qué horrible, ¿verdad? Pero un creyente, hermano, aunque sea joven, puede ser maduro, sobrio, que aprende a perdonar, aprende a superar, aprende a entender, tiene misericordia, aprende a ser manso y humilde como el Señor. Por eso dice, aprended de mí, que soy manso
y humilde. ¿Y cómo así era manso y humilde? Ahí están los evangelios. De aquel que es manso y humilde, ahí está. ¿Cómo actuaba? ¿Cómo trataba a la gente? Ahí está. La Biblia dice, así como quieres que te traten, tú trata a los demás. ¿Han escuchado eso o no? Qué hermoso. Ahí está en la Biblia, hermano. Tantas cosas hermosas. En Proverbios encuentras tanta enseñanza. Hermano, realmente hoy tenemos mucho material, ¿sí o no? Biblia en todas las versiones. Hoy una aplicación puedes descargar 10, 20 versiones y leer. Si no eres buen lector, tal vez no conoces sinónimos, porque a veces la RB, la Reina Valera, no es tan fácil de entender obviamente por la traducción, es española, soy, vosotros, pues hombre, no, ahí vas a encontrar eso. Es difícil. Pero en versiones, hay otras versiones sencillas. La NTV, NBI, otras versiones, ¿sí o no? O latinoamericana, que es interesante, me gusta esa versión a mí. Me encanta esa versión, es sencilla. Entonces, amado hermano, tenemos tanto material para ser cristianos realmente prósperos. ¿Y por qué la gente anda hablando mal de los cristianos? No por culpa de Dios, sino es por culpa de nosotros. Romanos dice, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Entonces, hermano, hagamos honor al nombre que Dios nos ha dado, hijos de Dios. Amén. Pero para realmente ser hijo de Dios, para vivir como tal, tenemos que leer la palabra. Por eso el Señor empezó diciendo que, ese pasaje, el que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. Wow. Di conmigo, conocer y obedecer. Amén. Finalmente, hermano, felices los que obedecen la palabra. Los que obedecen cambian. Saben amar, saben perdonar, hacen todo el esfuerzo para tener paz en su casa. La paz no va a llegar mágicamente así, como un misturas y hay paz en tu casa. No, vas a tener que trabajar por la paz, dejar de gritar, son bíblicas, ¿ya? Las palabras mágicas. ¿Cuáles son? Por favor, ¿recuerda o no? Ya se olvidó, ¿ves? No conoce ni eso. ¿Cuáles son las palabras mágicas? Gracias, perdón, por favor. Ahí está, palabras mágicas. La única, hermano, que sabe. Amén. Hermano, dediquémonos a leer la palabra del Señor. Amén. Ahí está. Hay tanta herramienta. Dios quiere ayudarle, Dios quiere transformarle, pero no vamos a experimentar nada grande si no leemos la palabra del Señor. El Salmo 119:2 dice así: afortunados los que obedecen sus mandamientos y lo buscan de todo corazón. ¿Cómo son los que conocen la palabra y obedecen? Afortunados. Ya han cambiado. Tú los ves humildes. Ya han perdonado. Ya han superado sus rencores. Hermano, ya he perdonado al esposo. Ahora nos llevamos mejor. Estamos felices. No tendremos todo el dinero del mundo, pero tenemos paz. Y los hijos se nota. Los hijos están contentos con los papás, están bien, ¿sí o no? Están cabizbajos, tristes, con los papás discuten. Quisieran decírmelo, pero no lo dicen, porque tienen miedo. Tienen miedo. Quisieran decírmelo, pero y se les nota así a leguas. ¿Cómo están los niños? Pero cuando están sanitos son revoltosos, están felices, hablando, ¿sí o no? Pero cuando están malos sus papás, hay tristeza en su corazón. ¿Quién no, hermano? Pero ¿cuál es el problema? La carencia de la palabra de Dios. En el mundo cristiano hay mucha emoción, pero mucha carencia de la palabra del Señor. No estoy en contra de que haya emoción. Debe ser cultos emocionales, pero jamás deben olvidar. Y tampoco rebasar esos límites que el Espíritu da. Hay un límite, pero están rebasando los límites. Y para practicar cualquier cosa vergonzosa. Y usted lo puede ver en las redes sociales. Así que no nos identificamos con ellos. Esos no son de los nuestros, ¿estamos? Amén. Por lo menos creo que somos los que andan sobriamente y queremos buscar la palabra del Señor. La Biblia da juicios a las 7 iglesias. Tenemos que ser una iglesia que ame, hermano. Póngase de pie, vamos a orar, darle gracias a Dios por la palabra, ¿ok? Salmo 119:2 dice: afortunados los que obedecen sus mandamientos y lo buscan de todo corazón. ¿Cómo quieres vivir?
Ahí está. La palabra, dice, está cerca de ti. Si no ha habido resultados en tu vida, sigues el mismo, tal vez peor. Porque hay gente que dice, estás peor, ¿para qué vas? ¿Te han dicho o no? ¿Sabes por qué? Por la palabra de Dios. O quizá en algún momento has pisado un lugar inadecuado, donde solo te han enseñado que brincar, saltar era suficiente. Sucede esto. Y desintoxicar a esa gente es tan difícil. Pero es importante que tú leas. Amén. Cierra tus ojos donde estás. Comprométete a leer. Si Dios te ha hablado, dile, Señor, perdóname. Ahora estoy viendo que el caos en mi vida, en mi familia, se debe a la carencia de tu palabra. Quiero volver hoy a tu palabra. Quiero despertar cada mañana y quiero buscar tu palabra, Señor. Quiero comprometerme a hacer todo lo posible para hacer el estudio bíblico, no contentarme con un culto, un fin de semana. Quiero buscarte a diario, en oración, escudriñando tu palabra diariamente. Comprométete. Y en este momento arrepiéntete también si tal vez no lo habías entendido. Sin darte cuenta estabas despreciando la ayuda del Señor. Su palabra es su palabra. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Si realmente tú amas al Señor, recurre a la palabra de Dios. Ahí está su ayuda. Dios te ama, la ha puesto a tu alcance. Amado Dios, gracias por tu palabra preciosa. Estoy seguro que hoy hemos podido entender algo, Señor. Yo te ruego que nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de este pueblo que se reúne en este lugar, Padre. Ayúdanos a esforzarnos y trabajar en tu palabra, Señor, de manera que podamos aprenderlo y también enseñar, Padre Santo, tu palabra preciosa. Gracias por cada hermano que viene aquí, Señor. Gracias también porque a tanta insistencia estoy seguro que se levantarán, Dios mío, con fuerza y veremos personas cambiadas, transformados por el poder de tu palabra, Dios mío. Gracias por tu presencia en este lugar. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu palabra siempre sea lo más importante en nuestras vidas, Señor. No queremos ser únicamente seres emocionales, Padre. Queremos dedicarnos a estudiar tu palabra, Dios mío, con ese deseo, con ese ímpetu cada día, Señor, esforzándonos a poder conocer más de ti, Padre. Gracias, Dios mío, por cada hermano. Si alguno, Señor, está haciendo ese compromiso, tú ayúdale, Padre. Conoces, Señor, la sinceridad de cada corazón. Ayuda a todo aquel, Señor, que está solicitando, Señor, Padre Santo, que tú le des la fuerza, la sabiduría, la disposición de leer tu palabra. Gracias, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos. Tú eres bueno, eres misericordioso y no hay nadie como tú, Señor. Nos gozamos, nos deleitamos en tu presencia gloriosa. Gracias por este lugar que tú nos das y queremos seguir avanzando, Señor. Veremos, Padre Santo, muchas almas salvadas, cientos de personas buscándote, Señor, siendo transformados por tu palabra preciosa. Gracias te damos, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos. Gracias por tu amor y tu presencia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.